Hola chicos, Química, capítulo 3, apartado 4. La fusión y la sublimación y la presión de vapor. Tres cosas vamos a tratar. Fusión, sublimación, presión de vapor. Vamos por partes. Fusión. Es un tema, bueno, fusión es de fundir. La familia de fundir es la de fusión y viceversa. Algo se funde. Oye, se está fundiendo el hierro, se está convirtiendo de sólido en líquido. Todo ese hielo se ha, no decimos fundido, decimos una palabra más casera, se ha derritido, se ha hecho líquido, ha pasado de sólido a líquido. Ese es el fenómeno de la fusión. Seguramente que lo has estudiado en otras materias, con más intensidad o sea, con más profundidad o con menos profundidad. Si ha sido con más profundidad, pues que te sirva esto de resumen y de recordatorio, y si es con menos profundidad, pues que te sirva para profundizar en el tema. El paso de un cuerpo del estado sólido al estado líquido, de estado sólido a estado líquido, este paso se llama fusión. Y va unido siempre a un cambio de energía. Coge calor o cede calor. Lo normal es que coja calor. Este cambio se llama fusión y se realiza por la acción del calor. La energía calorífica comunicada al cuerpo sólido, la energía calorífica, ¿qué hace ese calor? Dice, eleva su temperatura, lógicamente. Y a medida que se eleva la temperatura se incrementa la energía cinética. Oiga, cinética es de movimiento. Sí, porque tú sabes que las partículas en un sólido no están totalmente quietas. Siempre mantienen un movimiento vibratorio, un movimiento browniano me parece que se llamaba, manteniéndose en el sitio pero con un movimiento vibratorio. A medida que se va comunicando más calor, esa vibración se hace más amplia. Pasa de ser así a ser así. Por poner un ejemplo, un craso ejemplo, pero bueno. Y llega un momento en que ya todas las partículas vibrando con más amplitud, llega un momento en que se desmoronan de las fuerzas que las mantenían unidas que hemos visto en el capítulo anterior. Y entonces ya pasan a resbalar unas sobre otras, constituyendo lo propio, lo normal del estado líquido. A medida que se va a temperatura, se incrementa debido al incremento de la velocidad de sus moléculas, de esa velocidad de vibración, de tal modo que el sólido va perdiendo poco a poco su rigidez hasta que finalmente las moléculas se separan y adquieren la movilidad propia del estado líquido. Este cambio de estado tiene lugar a una temperatura determinada. Curioso. O sea, cuando ese cuerpo exacto está pasando de sólido a líquido, que sepas que lo hace a una temperatura determinada. El termómetro siempre estará en la misma temperatura. Muy curioso. Precisamente esta característica es la que ha servido para hacer los termómetros. Se dieron cuenta de que el agua siempre se solidificaba a una temperatura, a la misma, y también que se licuaba también a una misma temperatura que precisamente era la misma. Y ahí determinaron el cero del termómetro. Y luego para pasar a vapor se daban los dos, el de evaporación o vaporización a 100 grados y el de condensación de vapor a líquido también a 100 grados. Y entonces pusieron, el señor Celsius cogió y dijo, esta distancia, este recorrido yo lo parto en 100, y salió la centígrada. Fahrenheit lo hizo de distinta manera y Reaumur lo hizo en 80. Pero vamos, que son las mismas distancias, que en la regleta, en vez de hacer las rayitas más juntas, las han hecho más separadas, han hecho el grado más pequeñito si están muy juntas, o el grado más grande si están más separadas. Por eso no se puede hablar siempre de grados sin especificar si es grado centígrado, Reaumur o Fahrenheit.
Cuando hablamos de los países sajones, Estados Unidos, etcétera, etcétera, ellos utilizan el Fahrenheit. Por eso que a veces nos sorprenda si no lo tienes en cuenta. En Nueva York hace tal temperatura, dice, habla 70 y pico grados, ¡qué barbaridad! Bueno, porque son grados más chiquititos que son los Fahrenheit. Seguimos. En este cambio de estado tiene lugar de determinación llamada punto o temperatura de fusión. Punto o temperatura de fusión. En los cuerpos cristalinos, supuesta constante la presión. Porque la presión siempre influye. Cuando estas partículas están juntitas formando un sólido, tú les das calor y ellas empiezan a vibrar y se derriten, siempre hay que tener en cuenta si alguien les aprieta. Esta, si no hay nada, será la presión atmosférica. Y no se dará el mismo punto de fusión con una presión que con otra presión. Es evidente, la presión contribuye a que estas estén quietecitas y juntitas, todas quietas. ¿Por qué? Porque las aprieta. Si tú disminuyes la presión, o incluso la quitas, ya no solo las fuerzas que había entre ellas se han debilitado por efecto del calor, sino que además no tienen fuerzas externas que las obliguen a estar juntas y se licuarán antes. O sea que ese punto de licuación, o el punto de fusión, tiene que ver también siempre la presión. Y cuando hablamos de una temperatura de fusión, una temperatura determinada, acabamos de hablar del 0 grados centígrados, hay que tener en cuenta que eso es solamente en el caso de presión una atmósfera, presión atmosférica. Recibe el nombre de calor latente de fusión, un concepto, interesante. Una cosa es la temperatura de fusión, hielo-agua, 0 grados centígrados, temperatura de fusión. Pero otra cosa diferente es calor latente. Y ahora vamos a decir por qué latente. Latente es un adjetivo que indica que algo está, pero no se demuestra exteriormente, no se ve, no se nota prácticamente. La vida en el grano está latente, tú dentro del grano no ves nada que se mueva, pero en cuanto le facilites las condiciones adecuadas dentro de tierra, etcétera, etcétera, se empezará a moverse, se manifestará la vida. Y por eso se dice la vida estaba latente. Bien, pues calor latente de fusión. Y vamos a coger siempre de ejemplo pues, el más fácil, que es el que tenemos también más a mano, que es el agua. Ejemplo, dice, bueno, ¿qué es el calor latente de fusión? Es la cantidad de calor, es decir, estos serán calorías, cantidad de calor, que se necesita para fundir 1 gramo de una sustancia, es decir, calorías por cada gramo de esa sustancia. Para pasar, en el caso del agua, de 0 grados sólido, es decir, de hielo, a 0 grados líquido. ¿Qué ha habido en medio? La fusión. Oiga, pero que no ha aumentado de temperatura, que este sólido estaba a 0 grados, mírelo, ahí tiene el termómetro, y este líquido está a 0 grados, mírelo, tiene el termómetro. ¿Dónde se ha ido ese calor que hemos estado dando? Que es el calor latente de fusión, que no se le nota porque el termómetro ha estado sin moverse. Es decir, desde que el hielo ha empezado a derretirse hasta que ha acabado, el termómetro ha estado a 0. ¿Dónde ha ido ese calor? Que no se nota. Ese calor al que hemos llamado latente para la fusión, pues en romper las estructuras del sólido para llegar al resbalón ese de los líquidos. Bien, pues en este caso, fíjate, son muchos. O sea, las calorías que se gastan son 80 calorías por cada gramo.
80 calorías por cada gramo. Curioso, porque en cuanto ha acabado de salir líquido ya, coges un gramo de este líquido, 0 grados líquido, y si le aplicas solamente, no 80, solamente 1 caloría, ya le has puesto de 0 grados a 1 grado. Es decir, luego por cada caloría que sigas dando más, se elevará ese gramo se elevará 1 grado. Le das 2 calorías al gramo que estaba a 0 grados y le has puesto a 2 grados. Le das 80 y se ha puesto a 80 grados. Suponiendo que el sistema no tenga pérdidas caloríficas, que la presión se conserve, etcétera, etcétera. Esto hay que hacerlo en condiciones muy meticulosas, muy especiales. Porque claro, esto hecho al aire libre, el calor que tú das a ese gramo se está escapando en radiaciones, etcétera, y ya no le estás dando 1 caloría, te estás dando 0, las que sean, con lo cual no te subirá exactamente 1 grado, te subirá menos. En fin. Bueno, dice, mientras dura el cambio de estado, la temperatura 0 grados, permanece invariable. Cuando se funde un sólido, ordinariamente se produce una variación de volumen, ordinariamente. Lo normal es que estas moléculas o iones del sólido estén más apretadas y ocupen menos volumen, ¿verdad? Eso es lo normal, al estar más apretadas, pues todas juntas hacemos un bulto menor. Y luego cuando cada una salga por su lado y nos calculen el volumen que hay que medirlo en un vaso porque nos hemos convertido en líquido, entonces el volumen es mayor. Eso sería lo normal, lo lógico. Pero hay sustancias que no tienen esa lógica. Y una de ellas, precisamente, es la sustancia que más nos incumbe a nosotros, que es el agua. En la mayoría de los casos el cuerpo fundido ocupa un volumen mayor que el volumen sólido. Eso en los casos normales, la mayoría de los casos. Es decir, los sólidos se dilatan, se expansionan al fundirse. Son excepción a esta regla el agua, que hace exactamente lo contrario. Es decir, si el cubito de hielo tenía un volumen de 4 centímetros cúbicos, resulta, este volumen sólido, resulta que cuando se ha hecho líquido, y tú lo mides bien en el matraz donde lo has recogido, ya no es de 4 centímetros. Su volumen en líquido es menor de 4 centímetros cúbicos. Ha disminuido. Qué curioso. Por eso, al tener el mismo peso, porque el peso no varía, el peso eran aquí 4 centímetros cúbicos, por definición 4 gramos, menos de 4 gramos, porque el hielo pesa menos. El centímetro cúbico de agua, ese pesa 1 gramo. Pero bueno, la materia, para pasar de sólido a líquido, ni ha aumentado la materia ni ha disminuido. No nos perdonaría el señor Lavoisier. ¿Qué significa? Que el que abulta más con el mismo peso es menos denso, es más corcho, es más paja, ¿y qué hace? Flota sobre el que es más denso, con el mismo peso pero más denso. Por eso el hielo flota sobre el agua. Bueno, eso tiene una repercusión enorme en los océanos, por ejemplo. Si el hielo que se va formando en la superficie por efecto del frío atmosférico pesase más que el agua, se iría al fondo. El fondo se iría llenando de hielo, y llegaría un momento en que los océanos estarían totalmente sólidos. Pero no, se da el efecto contrario, que el hielo que queda como pesa menos, se queda en la superficie haciendo de abrigo, porque aunque él sea muy frío, hace de, ¿cómo se dice?,
de abrigo, de aislante respecto al agua de abajo. Es decir, el hielo de arriba, la atmósfera soplando frío, 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 ha podido bajarlo, qué sé yo, a 17 grados bajo cero, 50 bajo cero, que se puede dar en el polo. Pero dentro del agua, la temperatura es más mediana. Y entonces facilita la vida. Curioso. Dice, esto pasa con el agua, el hierro y el bismuto. O sea, pasa con el agua, el hierro y el bismuto. 3 cuerpos raros de la naturaleza, que al fundirse se expansionan. Presión de vapor de los líquidos. Yo creo que también este concepto, presión de vapor, conviene que insistamos bien porque a mí personalmente, cuando estudié esto de crío, se me hacía muy abstracto. Yo eso de presión de vapor, ¿qué quiere que le diga? Oiga, yo sobre el agua no veo nada. Usted me dice que hay gotitas de vapor que van saltando del agua al aire, del aire al agua, y que eso incluso presiona, hace una presión de vapor. Si pusiéramos un émbolo encima, esa evaporación continua y mínima llamada presión de vapor,